que empleaba muérdagos, o sea, plantas, para hacer sus ceremonias paganas. Lo que le ponemos a los arbolitos de Navidad, o las coronitas que vemos a veces, son paganas. Usted tiene razón. No las use, o sí. Ahora, seguimos mirando algunos datos y resulta que en el año 1644 los puritanos trataron de eliminar Navidad. Estaban en Inglaterra y para eso, ¿qué decretaron? Decretaron un día laboral más. Y era ilegal en Inglaterra hacer postres navideños. Qué duro, ¿no? Un postre navideño era ilegal. Ahora, también la historia dice que en Norteamérica los puritanos trabajaban deliberadamente todo el día 25. ¿Por qué? Para poder oponerse a la Navidad. Si usted va a la Biblia, Romanos capítulo 14, versículos 5 y versículo 6, dice de esta manera: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Hasta el apóstol Pablo tuvo algo que decir en cuanto a estos días. Ahora, como les dije antes, yo estoy seguro que Jesucristo no nació en diciembre, pero yo quiero tener un día en el cual lo separo para festejar que Él nació. Y es curioso encontrar algunos datos más, como estos, por ejemplo. Cuando pensaba yo en el árbol de Navidad, y tengo demasiado datos, por eso estoy mirando, pensé, en mi casa yo no quería árboles, y no quería saber nada con Navidad. Y un día mis hijas me pidieron que pongamos el arbolito, entonces yo puse el paganito. Y dije, lindo paganito. Pero cuando empecé a analizar de fondo, ¿cuál era el problema? Mi problema era que como en el pasado yo había tenido problemas y nunca disfruté la Navidad, no quería tener un tiempo para poder celebrar y hacer de algo pagano algo divino. Pero saben, este es el mejor tiempo para compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, que un día mi Cristo nació. Ahora, ¿qué pasa si celebramos o no celebramos Navidad? ¿Cuántos van a celebrar Año Nuevo? La gran mayoría, ¿verdad? Miren, por algunas semanas no haga ni siquiera mención del Año Nuevo, ni siquiera escriba el mes de enero, porque de hacerlo estaría asociando su agenda al nombre del dios romano que tenía dos caras. Una miraba hacia adelante, al Año Nuevo, y la otra miraba hacia atrás, al año que pasó. ¿Se da cuenta? Todo es pagano, hasta el Año Nuevo es pagano, porque lo que nosotros, muchas gracias Andrés, lo que nosotros pensamos que es divino, es pagano. Nosotros le damos un significado redentivo, porque viene de Redentor, que está en nuestro corazón. Ahora, permítame compartir algunos datos más. ¿Quién tiene un automóvil Mazda aquí? Mazda. Algunos tienen el Sebaró, pero no Subaru, Sebaró. Pero si usted tiene un automóvil Mazda, mire esto, no lo maneje, ¿saben por qué? Porque el nombre de esa compañía proviene del dios conquistador de los persas. O sea que usted no puede manejar un Mazda. También debe recordar quitar la figura del pez, ese pececito que nosotros ponemos y que identifica a los cristianos. ¿Por qué la tiene que quitar? Porque ese símbolo se usaba antes de que lo adquiera la iglesia y se trataba un símbolo asociado a varios dioses paganos. Dibujado horizontalmente representaba un pez, pero dibujado verticalmente representaba el vientre de una diosa. Pagano, pagano. Pero lo ponemos en el auto y nos gusta. Ahora, en China, la gran diosa Kuai Yin, no está Owen para que me diga si se pronuncia bien esto o no, pero así que digamos que está bien, la diosa Kuai Yin se representaba en semejanza de pez. Pagano. En Egipto, la diosa Isis era conocida como el gran pez del abismo. En Grecia,
La diosa Afrodita Salacia era adorada los viernes y sus prosélitos comían pescado en su honor. Una diosa y comer pescado en su honor. Ahora, mire qué problema. No coma pescado los viernes, porque los adoradores de Afrodita lo hacían en su honor. De hecho, ni siquiera nombre el día viernes. ¿Sabe por qué? El día viernes se trata de una transliteración del nombre de otra diosa, que se llama Freya. ¿Qué vamos a hacer? Me parece que me voy a encerrar en una cueva. Los cristianos primitivos tomaron el símbolo del pez, que era algo común, y donde ellos estaban lo ponían, y ellos sabían que ahí estaban los cristianos. Tomaron algo pagano y lo transformaron en algo divino. Es lo mismo que hizo Dios conmigo. Estaba perdido y del reino del infierno me trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora, tal vez, como dije antes, hay que vivir en una cueva, pero tengo un problema. Vivir en una cueva es pagano. Todo el que vivía en cuevas no estaba adorando a Dios. Entonces, imagínense, usted va manejando un auto Mazda y es viernes. Entonces está en el mercado y va a comprar pescado. Ya no puede comprar pescado. Esto le mete en un gran problema. ¿Por qué? Porque auto Mazda, día viernes, comprar pescado. ¿Cuántos comen pescado aquí? No coman porque es pagano. Ahora, yo creo que Navidad, y hay muchos datos más que traté de evitar. Usted puede encontrar todo esto en el Facebook de Capacitando a los Santos. Dese cuenta de algo. A veces queremos ser tan legalistas que nos olvidamos que el Dios de toda gracia vive en nosotros. Pero vaya conmigo a Gálatas, capítulo 4. Y ahora cuando esté con sus amigos, familiares y vecinos festejando Navidad, no importa lo que ellos digan, Cristo nació y es el momento para decirles, mi Cristo nació y murió para darte vida. Eso es gracia. No estoy para juzgar, estoy para amar. Lo único que yo tengo que aborrecer es lo que Dios aborrece. ¿Y qué aborrece Dios? El pecado. Claro, si usted va a una fiesta donde todo el mundo está tomando, no tome. Marque la diferencia y su vida va a ser la diferencia. Gálatas capítulo 4, del 1 al 7, dice así. Pero entre tanto, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y permítame compartir con usted primero una pincelada de lo que significa algunas palabras. Aquí aparece la palabra Abba. La palabra Abba es una palabra aramea y usted la va a encontrar en labios del Señor Jesús diciendo, Abba, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Marcos capítulo 14, versículo 36. Pero el apóstol Pablo en las epístolas es el único que utiliza esta palabra. Romanos capítulo 8, por favor, vayan conmigo. Versículo 15. ¿Lo tienen? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, papito, Padre, una palabra íntima.
Volvemos a Gálatas capítulo 4, pero, y nos quedamos ahí. La palabra Abba, estaba buscando en un comentario judío, y afirma que los esclavos tenían prohibido dirigirse al padre de familia utilizando este título, porque era una palabra muy personal. Por eso el apóstol Pablo la pone aquí para nosotros y se aproxima a una palabra tan íntima como papito, como el niño de pecho que busca el cariño de su madre. Usted no le va a decir papito a cualquiera, porque es un término cariñoso, pero a Dios sí. Y mi Espíritu Santo le puede decir papito a Dios, porque es mi Dios. Ahora, Abba es una palabra formada por un niño de pecho, pero ¿sabe qué implica? Confianza. Confianza. Déjeme dar una aplicación personal. ¿Confía en Dios? Ahora, también déjeme decirle algo. Si usted no tuvo papá o usted tuvo una relación con su papá defectuosa, no tiene buena comunicación, le va a costar muchísimo tener intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque la imagen que yo formo de papá es la imagen que después tengo de Dios. Pero es tristísimo porque muchas veces las iglesias bautistas fueron enseñadas a no sentir. Yo siento a Dios. Yo quiero decirle papito. No lo voy a decir papito delante de todos, pero en la intimidad de mi corazón es mi papito. Es lo mejor que me pudo pasar, porque soy un niño de pecho. Usted va a encontrar otra palabra aquí, y es la palabra adopción. Somos adoptados. Y a veces nosotros cuando pensamos en la palabra adopción, miramos con desprecio a los adoptados. Es porque no entendemos. La palabra adopción que el apóstol Pablo utiliza aquí es la palabra iutesía. Ius, un hijo. Tesis, una colocación. Dios nos toma y nos coloca como hijos. Déjenme contar algo así rapidito, pero usted va a Juan capítulo 1, a San Juan capítulo 1, versículo 12, y dice que a los que creen y les recibe, les da el derecho de ser hijos de Dios. Esa palabra es niño, no es adopción, es niño. Dios, cuando me hace nacer de nuevo, me toma como un niño. Y en ese mismo instante me adopta, o sea, me coloca dentro de su cuerpo. El apóstol Pablo dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, puestos dentro. Somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, esta palabra adoptar es literalmente la condición de un hijo que se da a alguien que no le pertenece en forma natural. Y tiene una idea de filiación, de cariño. Yo tengo una persona que amo muchísimo, que tuvo una hija, porque pensaba que no iba a tener hijos, y a su hija le puso de nombre Gracia, porque era un regalo que no merecía. Y un día había una discusión entre hermanos, porque después pudieron tener otros hijos, y el papá le dijo, a Gracia yo la elegí. Un adoptado tiene los mismos derechos que un hijo legítimo, y nosotros fuimos adoptados por Dios. Las mismas responsabilidades, los mismos derechos, los mismos privilegios. Es más, si usted va y le pregunta a una persona adoptada y quiere saber todo el trasfondo de lo que pasó desde que fue adoptada para atrás, tendría que hacer un trámite judicial muy arduo, porque por eso a los adoptados les cuesta tanto encontrar a sus familias. ¿Saben algo? Si usted le pregunta a Dios qué pasó antes de conocer a Cristo, no es que Dios perdió la memoria, pero no se lo va a decir, porque usted ya está perdonado. Ahora, hay otra palabra interesante aquí dentro del texto, y no lo podemos estudiar todo porque tiene un montón de doctrinas, y es la palabra regeneración. El acto de renacer. Permítame compartir con usted 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Ahora, ¿entiende todo esto que son regalos de su gracia? ¿Entiende que usted no merecía, pero fue colocado en la familia de Dios? Dice así, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer, volver a nacer. ¿Por qué? Porque todos nosotros, por un hombre entró el pecado al mundo, por ese hombre pasó a todos los hombres y todos pecamos y fuimos separados de Dios y por consecuencia morimos espiritualmente. Pero podemos renacer a una esperanza viva por medio de Cristo. Y el mundo está dividido en dos: las personas que están muertas por su pecado y los que hemos nacido de nuevo, renacidos en Jesucristo. Y si usted da vuelta, mira el versículo 21 y 23. En el versículo 21 de Primera Pedro dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios, mi Cristo vive y permanece para siempre. Y yo no sé, pero cuando yo leo esto me emociono y digo, ¿cómo puede ser que el Dios de toda la creación se digne vivir en mí? No sé, no lo entiendo, pero lo creo porque es por fe. Ahora, la palabra que aparece aquí también, si vuelve conmigo a Gálatas, es la palabra redención. Y ese es el verdadero sentido de la Navidad, la palabra redención. Porque dice el versículo de Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redimir, comprar. Pero la palabra redención en el Antiguo Testamento se define con una palabra hebrea que es kafar. Significaba cubrir. El sumo sacerdote no podía hacer algo para perdonar pecados, pero podía hacer algo para que los pecados sean cubiertos. Y eso es lo que pasaba. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, hay tres palabras que caracterizan la redención: agorazo, exagorazo y lutró. Y se las voy a explicar en forma fácil para que usted pueda compartir con otros lo que sucedió en su vida y otros puedan conocer al Salvador. Cuando pienso en la palabra agorazo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, es pagar el precio. Y hay muchos versículos más, pero escuche este. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, o sea, comprado. ¿Para quién? Para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Usted va a la carta de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero que fuimos comprados con precio. Cuando Cristo estaba en la cruz, agorazo, me compró, pero luego no queda ahí. Ahora, ¿se acuerda lo que es justificación? Acá estoy yo, acá está Cristo. Cristo toma mis pecados y los pone sobre él, y toma su justicia y la pone sobre mí. Pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar por ser pecadores. Paga el precio, agorazo. Me saca del mercado. Exagorazo. Sacar. ¿Para qué me saca del mercado? Para darme libertad. Y si el Hijo del Hombre le da libertad, usted es verdaderamente... No escuché. Si el Hijo del Hombre le da libertad, usted es verdaderamente... Ah, pensé que no lo creían. Y libertad no es hacer lo que quiero, libertad es hacer lo que debo. ¿Y qué debo? Vivir en Cristo porque estoy en Cristo. A veces pensamos y confundimos libertad con libertinaje. Ahora, también tiene una connotación diferente porque lutró significa liberar a cambio de un precio. El precio fue Cristo. En el Antiguo Testamento, la redención tenía una persona especial. Vaya conmigo al Salmo 49, por favor.
¿Lo tiene? Cuando voy al Salmo 49, versículo 7, dice, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir a su hermano. El versículo anterior dice, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano ni dar a Dios su rescate. El único propósito era enviar a la persona de Cristo. No hay nada que usted y yo podamos hacer para alcanzar la meta divina. Usted va a Efesios capítulo 1, versículo 7 y dice, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre y perdón de pecados. La redención tenía un principio, la redención tenía un propósito, la redención tenía una persona y la persona es Cristo. Y la Navidad, para mí Navidad es cuando Cristo nació en mi corazón, porque la palabra Navidad significa natividad. Y yo fui renacido para una esperanza viva. Ahora, como hemos leído, pero vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. La redención tiene un precio. Y no es cualquier precio. Qué interesante porque a nosotros no nos costó nada. Entonces a veces vivimos como queremos. A veces no valoramos la redención. Y veo un montón de personas que porque levantaron la mano una vez creen que son salvas. Pero salen de la iglesia después de levantar la mano y viven como cualquier cosa porque no tuvieron en cuenta algo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Con la sangre preciosa de Cristo, ese fue el precio. Ahora, ¿usted entiende que alguien tuvo que morir para que usted pueda vivir? Si una semilla no se muere, no da fruto. Y nosotros somos el fruto de su aflicción. Y Él tiene gozo por eso. Dios se goza en nosotros. Y termino con esto. La redención tiene una promesa. La promesa es Apocalipsis capítulo 1. Versículos 5 y 6. Y dice de esta manera. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este amor no es el amor normal que nosotros mencionamos. Este amor es pasión. Y la historia de la Navidad comienza con muchas incógnitas, pero termina con un asesinato. Mataron a Cristo por mí. Pero ¿saben? Él se entregó. Eso es amor. Por eso, al ser el fruto de esa aflicción y ver que Él tiene gozo, hay una promesa. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Pero el que no cree, la ira de Dios vendrá sobre él. ¿Cree en Cristo? ¿Cree que Él no solo murió por usted, sino que resucitó? Ahora, déjeme decirle algunas de las cosas. No solo dice que nos amó, sino que dice que nos lavó. ¿Y eso sabe qué significa? Perdón. ¿Con qué me lavó? Me lavó con su sangre en forma gratuita, por eso es gracia. Y dice después que nos hizo reyes y sacerdotes, pero nos amó, pasión, nos lavó con su sangre. Y en este momento, yo le pregunto, si usted entiende lo que es Navidad, ¿ya nació de nuevo? Porque la redención tenía un propósito. ¿Y saben cuál es el propósito principal? Que la persona de Cristo le regale a usted y a mí vida eterna. Todos los que estamos aquí, sin excepción, nacimos pecadores. Ese pecado nos separó de Dios. La separación de Dios es el infierno. Y no se confunda por ser miembro de la Iglesia Bautista. No se confunda por venir todos los domingos. El que no tiene a Cristo no tiene la vida.
¿Usted tiene la seguridad de que un día la persona de Dios llegó a su corazón y que con su sangre limpió todos los pecados? Si es así, gloria a Dios. Pero si no es así, usted tiene un problema. Porque si muere,